Bueno, chiquitos, vamos a empezar la clase de esta forma, dado que nadie se conectó a la clase de hoy. Mal, porque yo lo había avisado por el modo y nadie me dio bolilla, ¿eh? Mal, ¿eh? Les iba a decir feliz día del estudiante, pero así no, ¿eh? Bueno, mis chiquitos, a ver, estábamos la clase pasada hablando sobre el tema de el Estado y la nación y viendo esas diferencias entre uno y otro. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente explicar las consignas de trabajo que tenían que entregar para el día de hoy, irónicamente. Así que bueno, la primera consigna, que es la consigna número 11, dice explicar la relación entre la nación y el territorio. Bueno, no hay una relación directa entre la nación y el territorio. Normalmente esta idea de nación, que surge como una idea de identidad, de agrupación, ¿no? Que tiende a homogeneizar, y en esta homogeneización la idea es que tiende a diferenciar de otros grupos nacionalistas o nacionales. La idea es crear una suerte de identidad y que esta identidad a ustedes les permita identificarse como pertenecientes de un grupo y, como acabo de decir recién, diferenciarse de otras identidades. Es decir, que en ese sentido, por ahí la idea de territorio suele venir de la mano, pero no necesariamente están tan obligadas. ¿Qué quiero decir? Es que hay pueblos que tienen una identidad muy clara y que no necesariamente están ligadas a una idea de territorio. Ejemplo, los gitanos. Nosotros encontramos el pueblo gitano que culturalmente se autoidentifican como tal gitanos, que son una mezcla entre lo cultural y lo religioso. Y esta idea de los gitanos está desparramados a lo largo de toda América y de toda Europa. No sé si hay en otras regiones del mundo, eso lo ignoro completamente, pero el concepto estaba bien presente, es decir, que nosotros podemos encontrar gitanos en todas partes, por lo menos de América y de Europa. Y esto hace que justamente esta identidad, esta agrupación, ¿no? Que lo podríamos llegar a identificar como un grupo o un subgrupo dentro de un grupo mayor, ¿no? Como ejemplo, gitano argentino o gitano brasilero o gitano norteamericano, etcétera, etcétera. La realidad es que, bueno, nosotros lo encontramos a este concepto de nación o de identidad nacional centrado en ese sentido, que no necesariamente está vinculado a un territorio. Este, ¿Por qué se da esta idea de la idea de nación sin territorio? Bueno, esto en realidad viene asociado a procesos históricos que no vienen al caso en este preciso momento, pero que sí ha generado una dispersión por diferentes rincones del mundo de estos pueblos que tienen una identificación muy clara. Bueno, acabamos de mencionar el caso de los gitanos, podemos mencionar el caso de los menonitas, que nosotros tenemos acá a pocos kilómetros, porque encontramos pueblos menonitas desparramados a lo largo de América seguro y también de Europa. Podemos encontrar el caso de los judíos, que bueno, que si bien ahora el pueblo judío desde 1947, creo, sí, 1947 el pueblo judío ya tiene lo que es Israel hoy en día, que es un territorio. Durante siglos el pueblo judío estuvo dando vuelta a lo largo de muchísimos países del mundo sin perder esta idea, esta identificación, esta clara identidad judía, y que además de no tener esta, digamos, de no haber perdido esta identidad o esta identidad que los define como judíos, no tenían territorio donde congregarse. Ahora sí, desde 1947 en adelante, lo que es el Estado de Israel puntualmente. Bueno, en definitiva, hay ejemplos, podemos seguir buscando ejemplos muy válidos, ¿no? Sobre esta idea de estos pueblos, digamos, estas naciones, ¿no? Que se basan en preceptos culturales y religiosos para dar una identidad y que no tienen claramente un territorio bien definido. Eh, la consigna número 13 dice, explica el por qué existen naciones que están en varios estados. Bueno, esto puede ser que se da mucho en estados mucho más modernos, estados nuevos, como es el caso, por ejemplo, del pueblo vasco en la zona de España.
Es decir, el pueblo vasco es un pueblo que está dentro del lado español y del lado francés. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a veces el trazado de las líneas fronterizas provocan que ciertos pueblos queden partidos por la mitad. Es el caso, por ejemplo, de los kurdos en la zona de Irak, Turquía y Siria, que por el trazado de las líneas fronterizas de los estados, cuando se formaron estos países, bueno, a veces provocó que en el trazado de las líneas fronterizas se partieran pueblos por la mitad. Entonces, una parte del pueblo queda de un lado de la frontera y otra parte del pueblo queda del otro lado de la frontera. O incluso se ha dado situaciones como, por ejemplo, China, que China es un estado que es un país que tiene más de 5.000 años de cultura, y esto llevó a que, por ejemplo, la expansión imperialista, es decir, la frontera la fueran corriendo, corriendo, corriendo a través de diversas conquistas militares, llevó a que se incorporara dentro de las fronteras de este país a diferentes pueblos con identidades culturales diferentes. Y esto llevó a que, por ejemplo, en China existan muchos idiomas, y es más, en este preciso momento se está hablando de que China está llevando adelante una cuestión de violación sistemática de derechos humanos, dado que hay un pueblo muy puntual, ay, que ahora se me fue el nombre, pero que está muy vinculado con digamos, la cultura musulmana, que no existe una sola cultura musulmana o un solo idioma musulmán, no existe esto, pero bueno, son de religión musulmana dentro de China, y que China, el Estado chino, los está haciendo una suerte de reeducación cultural. Bueno, eh, esto es para que ustedes puedan entender, es decir, China tiene dentro de sus fronteras muchos idiomas que se hablan. Se habla uno que es el idioma a lo largo de toda China, que es el idioma, el chino mandarín que se le llama, que este es el idioma predominante, que vendría de la capital de China, de Beijing, que es el idioma que se hablaba en esa región, y se fue eh, digamos, forzosamente se le fue implementando a las diferentes regiones de China a medida que se las iban conquistando, porque tiene que haber una facilidad de comunicación. Al existir diferentes idiomas, justamente esto entorpece la comunicación. Entonces, se facilita, perdón, facilita entre comillas, porque hay una imposición cultural por parte del grupo dominante hacia los grupos dominados, y esto lleva a que tengan que adoptarse de nuevos idiomas. España vive una situación muy similar, dado que yo acabo de mencionar, por ejemplo, el pueblo vasco, por ejemplo, que bueno, ellos dicen tener su propio idioma, su propia cultura, la cultura catalana, que se habla, por ejemplo, en la región de Cataluña, donde se habla obviamente el catalán, y que es un idioma completamente diferente al español. Entonces, en las escuelas, por ejemplo, catalanas, se enseña tanto el español como el catalán, inclusive hasta un tercer idioma, que es el inglés o el alemán o el portugués, etc. Tenemos en Galicia que se habla el gallego, y bueno, después hay otras regiones también que tienen idiomas también propio, pero bueno, es el castellano, como nosotros decimos, o el español, que es el que nosotros hablamos, es el idioma que se impuso a lo largo de toda España. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Irlanda, donde se habla, no existe propiamente dicho el irlandés, sino que se llama gaélico. Si bien en Irlanda el idioma oficial es el inglés, el gaélico es el idioma tradicional que habla una parte muy puntual de Inglaterra. Bueno, lo que pasa que, ¿cuál es el tema? En nuestra sociedad esto es muy raro de poder entender, es muy difícil de poder entender, porque en nuestra población, es decir, en nuestro país, el proyecto nacionalista es un proyecto muy exitoso, donde se impuso acá el idioma castellano por la fuerza en su momento, y es el idioma que se habla y se enseña en todos los colegios y se habla de punta a punta en nuestro país. ¿Qué pasa con las poblaciones nativas americanas que existían en nuestro territorio argentino y que, digamos, tuvieron una existencia
muy concreta en lo que es actualmente es nuestro territorio nacional. Bueno, tengamos muy en cuenta que estas poblaciones fueron perseguidas en su momento por los españoles y posteriormente fueron perseguidas también por el Estado argentino, que llevó a que prácticamente desaparecieran los pueblos originarios acá en América. Y la poca población originaria nativa americana que quedó en nuestro territorio, forzosamente se vio obligada a adoptar el idioma castellano como idioma oficial. Lo cual no quiere decir que no se olvidó o no se perdió idiomas como el ranquel, bueno, y otros idiomas más que yo, perdón, en esto yo sé poco, no me meto mucho en el tema porque realmente no sé mucho de la cuestión. Entonces, por ahí hace que esto haga o tenga una situación muy marginal, de presencia cultural muy marginal en nuestro país. No así en otros países como el caso de Bolivia o el caso de Perú, o en el caso de México inclusive, donde la población nativa americana sigue siendo una parte muy importante en cantidad de población. Cerca del 54%, 60% del total de la población de Bolivia, esto ya lo hablamos en clases pasadas, son nativas americanas, son directamente descendientes de nativos americanos, y donde la presencia cultural está muy marcada, y donde se preserva todavía el idioma de estos pueblos nativos americanos. Es más, ya expliqué el caso de este alumno mío que yo tuve en la unidad número 8, de que cuando llegó, que vino de Bolivia y llegó acá a Santa Rosa La Pampa, no hablaba el castellano. O sea, a mí eso fue un primer contacto directo que yo tuve, por ejemplo, con una situación que para mí era completamente incomprensible, pero bueno, ahí tuve yo contacto directo con una situación de un chico que hablaba quechua y no hablaba español. En una situación que para mí era alocada, pero bueno. Lo que pasa es que bueno, uno no conoce tanto la situación interna de países limítrofes y que da por hecho ciertas cuestiones que en realidad no se dan, no es tan así como uno presupone. Bien, la siguiente consigna decía, eh, ¿a qué se denomina estados plurinacionales? Bueno, viene de la mano de esto que nosotros estábamos hablando. Por ejemplo, una situación muy puntual es lo que sucede en Rusia. Ustedes, si ven el mapa de Rusia, Rusia va desde las puertas de Europa, es decir, frontera con Alemania, hasta fronteras con China, Corea, Japón, inclusive prácticamente tiene una separación física de 80 kilómetros con los Estados Unidos. Es decir, el territorio ruso es increíblemente grande, de lo cual lo lleva a situaciones completamente desconocidas e impensadas para nosotros, como por ejemplo, no solamente que Rusia tiene una diversidad cultural fenomenal, Rusia también tiene una diversidad racial fenomenal, que lleva, por ejemplo, una cosa es el ruso, del aspecto racial, del lado digamos, del lado europeo, y otra cosa es el ruso que nosotros nos imaginamos del lado de, por ejemplo, de lo que se la conoce como Siberia, que ya sería el límite con Corea o China, etc. ¿Por qué? Porque el ruso de Rusia, de aquel lado, digamos, del lado europeo, es más rubio, blanco, de ojos claros, que es el típico ruso que nosotros nos imaginamos, que tenemos en nuestro imaginario colectivo. Pero en realidad, la población de Rusia, de la zona este, del extremo oriental, ¿no? Frontera con China, con Mongolia, con Corea, es más asiático, es decir, tiene más características asiáticas. Si bien aún así hablan el mismo idioma que es el ruso, pero racialmente hablando no son lo mismo. Y esto lleva a que justamente por ahí nosotros entendamos diferente esta situación. España es una situación de justamente, no de diferencias raciales, porque no tienen diferencias raciales, pero sí tienen diferencias culturales. Entonces, bueno, esta idea de que existen diversas culturas dentro de un mismo estado lleva a pensar a la idea de estados plurinacionales, que se identifican
se identifican dentro de un mismo territorio con diferentes identidades culturales. Vamos de vuelta. Nosotros tenemos grandes diferencias culturales entre lo que es la población de la provincia de La Pampa a lo que es la población de Jujuy, por ejemplo. Más allá de que los dos nos sentimos dentro de la misma identidad cultural, si nos sentimos argentinos, nos sentimos que formamos parte del mismo proyecto nacional, aunque existen diferencias culturales. Hay diferencias en comidas, hay diferencias en costumbres, hay diferencias si bien son diferencias mínimas, no estoy diciendo que existen grandes, no son dos mundos completamente separados. Pero bueno, hay que reconocer que existen diferencias. Aún así, justamente yo creo que en esas diferencias es donde está la riqueza cultural de la Argentina, ¿no? Todos formamos parte de este mismo proyecto nacional y dentro de este mismo proyecto nacional nosotros encontramos pueblos como por ejemplo Córdoba que tiene una tonada, Corrientes que tiene otra tonada, o que toman el mate de una forma y nosotros lo tomamos de otra forma, o que hay diferencias en la forma de hacer las empanadas, o que por ahí tienen bailes que son típicos de una zona o de otra. Bueno, yo para mí todo eso, todo ese combo, todos esos ingredientes un poco diferentes es lo que justamente le da diversidad y riqueza cultural a nuestro pueblo argentino. ¿Está? Pero eso no significa que tengamos identidades nacionales diferentes, sino que son variaciones, matices de un mismo color, para entenderlo de una forma simple. Y para ir ya cerrando la idea, bueno, acá es donde justamente tenemos que entender un poco el origen cultural de nuestro país. A diferencia de otros países como por ejemplo Bolivia, Perú, Colombia, bueno, etcétera, Latinoamérica, la Argentina ha tenido un proceso migratorio muy particular, que se pareciera más también a la zona de Uruguay o el sur de Brasil. Brasil también es un territorio tan grande que hace que marque una enorme diferencia entre lo que es Brasil de la zona sur a lo que es Brasil de la zona centro-norte. Poblacionalmente son y culturalmente son cosas diferentes. Pero vamos de vuelta, forman parte del mismo proyecto nacional que es Brasil, ¿no? Que al igual que nosotros, Brasil también tiene grandes matices de un mismo color, que para mí es el proyecto nacional brasilero. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener que tuvimos una gran influencia de dos grandes pueblos. De España, que heredamos gran parte del bagaje cultural, ¿no? de ese pueblo, y por el otro lado de lo que es Italia. De hecho, yo tengo una gran raíz italiana por los dos lados de mi familia, inclusive hasta mi señora, el origen familiar también de mi señora es italiano, es decir, Italia en ese sentido y España también ha marcado mucho lo que es la identidad cultural argentina, ha definido mucho. Pero Argentina no se nutrió solamente de italianos y de españoles, también vinieron otros pueblos como por ejemplo alemanes, suizos, galeses, inclusive en los últimos tiempos estamos teniendo una fuerte influencia de países limítrofes o hemos tenido una gran influencia de países limítrofes como caso de bolivianos, chilenos, brasileros, paraguayos, bueno, etcétera, que también le han empezado a dar un tinte muy particular a lo que es a la identidad argentina, es decir, que se está redefiniendo lo que nosotros entendemos como la identidad argentina. Y también en los últimos tiempos se está dando una migración muy puntual, que es se dio la migración coreana e inclusive la migración china, entre otras más, ¿no? Estoy mencionando algunas. La realidad es que Argentina es un país inmigrante, es un país que gran parte de la población se ha nutrido de estas corrientes migratorias a lo largo del siglo XIX y de lo que fue del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Estas son características que le han dado particularidades al pueblo argentino y que ha hecho que vaya tomando una característica y que entendamos que lo que nosotros creemos o vemos de lo que es el pueblo argentino hacia el año 1900, ya lo que va del 2000, ya hace algo diferente. ¿Está? Bien,
Si tienen alguna pregunta para hacerme, si quieren hacerme alguna sugerencia, lo que ustedes precisen o algo que no se haya entendido y que necesiten mayor profundidad, avísenme que yo les voy a estar respondiendo las consignas o las preguntas que ustedes tengan. Chiquitos, tengan saludos y por favor, para la próxima clase, conéctense. ¿Tá? No puede ser que no se conecten a las clases que nosotros estamos teniendo. Bueno, saludos.